Estos son los anuncios del mes de noviembre. Presta mucha atención. Todos los días domingo a las 6 de la tarde por nuestro grupo de Facebook, conéctate con tu hijo a las clases de Bethesda Kids. Te invitamos todos los miércoles a Oración 35. Escucha por WhatsApp el podcast de nuestro pastor y a continuación oremos en familia por 30 minutos. Realiza el pedido de tus devocionales. Puedes hacerlo del 1 al 25 de cada mes. Los devocionales son completamente digitales y tienen un valor de $2.25 cada uno. Te animo a entregar tus diezmos y ofrendas. Puedes hacerlo de manera electrónica por medio de un depósito o transferencia a nuestra cuenta de Banco Pichincha. Y si tú asistes de forma presencial, también puedes entregarlos en los servicios. Hola a todos, el día de hoy te tenemos un anuncio muy importante para ti, así que presta mucha atención. A partir del domingo 15 de noviembre, nuestra iglesia de niños Bethesda Kids se contactará contigo a través de WhatsApp. A lo largo de este tiempo, la pandemia nos ha impedido reunirnos en nuestras instalaciones. Pero eso no significa que no hayamos estado pensando en ti. Y por eso tenemos nuestra reunión Kids en el grupo de Facebook de nuestra iglesia. Y ahora queremos escucharte e incluso volver a verte a través de una videollamada. Uno de nuestros maestros se contactará contigo para saber cómo te encuentras y de a poco retomar nuestra normalidad. Si tú eres nuevo y quieres que uno de nuestros maestros se contacte contigo para ser parte de nuestra familia, escríbenos por WhatsApp al número oficial de Bethesda Kids. Hasta pronto, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Y no te olvides de conectarte a nuestra reunión Kids cada domingo. Adiós. Hola queridos amigos, queridas amigas, buenos días, Dios les bendiga. Igualmente, querida iglesia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerles nuevamente en este nuevo domingo ya del mes de noviembre, casi se acaba el año. Sean bienvenidos todos ustedes a Bethesda Sede Machachi. Qué gusto compartir con ustedes. Gracias inmensas por abrirnos las puertas de su familia, de su corazón, de su casa. Bienvenidos a continuar con esta serie Fe Radical que está basada en la vida de Abraham. Y quiero en esta mañana que podamos hablar de un episodio muy interesante. Vamos a irnos a navegar en el capítulo 15 de Génesis, pero lo vamos a dividir en dos partes. Esta semana veremos la primera parte de ese capítulo y la siguiente semana la segunda. Así que sean todos bienvenidos. Estaba mirando la entrevista del entrenador de Ecuador después de ganarle 6-1 a Colombia, lo cual nos alegró mucho, y le preguntaron cuál fue la lectura para este partido. Entonces el entrenador explicó que luego del partido con Bolivia tuvieron 6 bajas por dar positivo de COVID, aparte tenían lesionados y tenían jugadores suspendidos. Y que también sabían que Colombia venía de perder en su casa 3-0 con Uruguay, entonces eso complicaba mucho más el partido. Entonces el entrenador habló con los jugadores y les dijo que la vida suele tener pruebas, no sabemos cuándo van a llegar, ni cómo, ni de qué manera. Y precisamente esa es la oportunidad que ellos tenían para demostrar lo que eran, y básicamente eran un gran equipo, son un gran equipo, y que tenían que ir más allá de las eventualidades o los problemas por la pandemia, y que esas situaciones adversas no podrían quebrar la ilusión y la responsabilidad de lo que ya eran, que él, como lo dice, un gran equipo. Y entonces lo que yo vi o lo que yo entiendo de lo que el entrenador está diciendo es que son un gran equipo y que hay adversidades que se van a presentar y que eso no debe quebrarles, eso no va a guiarles, y que desde que son un gran equipo ellos van a jugar desde el primer partido hasta el último partido, desde el primer minuto hasta el último minuto.
Y es interesante porque la palabra desde es una preposición que indica un punto de origen o procedencia de algo o el punto a partir del cual hay que empezar a contar algo, y se refiere tanto al tiempo como al espacio. Y me llama mucho la atención, nunca había sabido, nunca me fijé en el significado de la palabra desde. Y esto también es una enseñanza para nosotros, porque nosotros debemos comprender que para nosotros debemos partir de un parámetro, y es vivir desde la fe. Y ese es el episodio de hoy. Porque cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que por fe somos salvos, que por la fe somos hijos de Dios, que por la fe somos justificados ante Dios, que por la fe somos justos, nacemos de nuevo, somos santos. Entonces, desde ahí debemos vivir, es decir, desde la fe debemos vivir todo aquello en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en la vida de Abraham, y ya vamos a ir viendo a través de este capítulo. Entonces, vamos a comenzar en Génesis, y quiero que desde ahora esta sea un principio en nuestra vida, y que aprendamos a ver las situaciones desde la fe, es decir, desde lo que soy ahora gracias a Jesús. Y la Biblia nos dice lo siguiente en Génesis 15, verso 1. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. En este momento algunos expertos están diciendo que Abraham tenía aproximadamente unos 85 años, ha pasado aproximadamente 10 años desde que Dios le habló por primera vez, se mudó desde Ur hacia Canaán, ya ha vivido por fe, ha actuado en fe y aparentemente tiene temor, y Dios empieza una conversación con él. Y después de la batalla de los 4 reyes para rescatar a Lot, Dios le vuelve a hablar a Abraham y lo hace a través de una visión de noche. Pienso que posiblemente, por lo que vamos a ver en la semana posterior, pudo ser de madrugada. Entonces Dios lo primero que le dice es: no tengas miedo, yo soy quien te protege, o yo soy tu escudo, y voy a darte muchas riquezas, o tu recompensa será muy grande. Cuando vemos en la Biblia que Dios le dice a alguien: no temas o no tengas miedo, es porque tiene miedo. Y algunos expertos indican que después de la batalla contra estos reyes, pudo ser que Abraham llegó a tener el temor de que estos reyes volvieran de nuevo a atacarlo, o que los habitantes de la región pudieran hacerle guerra. Y por eso Dios le habla y dice: yo soy quien te protege. No te protege tu fuerza, no te protege tus triunfos, no te protege tus éxitos, no te protegen tus empleados o tus amigos, soy yo el Señor. El que te ha bendecido, el que te ha llenado de riquezas, el que te protegió del faraón cuando bajaste a Egipto, el que te enseñó a bendecir a Lot cuando hubo problemas por haber prosperado, el que te dio la fuerza para derrotar a los 4 reyes, el que te dio la convicción de que no debías depender del rey de Sodoma, sino de mí. Y nosotros tenemos que entender algo. El miedo es una de las emociones que Dios nos ha dado, y básicamente es bueno porque el miedo es un sistema de protección que se activa en cualquier momento de peligro para tomar acciones de protección o de salvación. Ahora, también se puede ir hacia el extremo negativo en el sentido de que cuando nos controla. Y el miedo cuando nos controla, crea realidades supuestas en nuestra mente que en la realidad verdadera no existen. Y el miedo suele llevarnos a la preocupación, al estrés o al afán. Y la mejor manera de
dejar los temores o de superar los temores cuando estos amenazan con controlarnos y se producen preocupaciones, afanes o estrés, es que nosotros tenemos que hablar con Dios. Por eso Dios empieza una conversación con Abraham, porque Dios quería tratar ese temor, pero también estaba yendo hacia algo más importante que vamos a ver más adelante. Y mientras vamos hablando con Dios, dame un segundito, Dios nos va guiando a, desde la fe, gestionar, trabajar nuestros temores o miedos o preocupaciones o frustraciones. No desde la preocupación, no desde la circunstancia, sino desde nuestra confianza en Dios. Entonces, veamos lo que dice Filipenses 4, 6 al 7 acerca de las preocupaciones. Y hablamos de que muchas veces los temores, las dificultades, las circunstancias van a generar o van a dar como resultado preocupaciones o afanes. Y dice una versión, dice, no te dejes arrastrar en diferentes direcciones ni te preocupes por nada. Estén saturados, estate saturado o estén saturados de oración a lo largo de cada día, ofreciendo sus peticiones llenas de fe ante Dios con desbordante gratitud. Cuéntale cada detalle de tu vida. Entonces la maravillosa paz de Dios que trasciende el entendimiento humano te hará conocer las respuestas a través de Jesucristo. Lo que acá me está indicando es que la preocupación tiene la capacidad de arrastrarme en diferentes direcciones. Y me está diciendo que la única dirección que yo debo seguir es la dirección de Dios. Por eso tengo que hablar con Dios. Y es importante que nosotros podamos entender que también podemos hacer pequeñas y sencillas oraciones con fe, como por ejemplo, Señor, tengo temor de esto, estoy preocupado por esto, siento como que si no me estuvieras protegiendo, pero sé que estás conmigo, así que sé que me ayudarás. Y básicamente necesitamos ser íntimos con Dios, debemos aprender a contarle todo. Otra versión dice lo siguiente, Filipenses 4, 6 al 7. No te preocupes, en lugar de preocuparte, deja que las peticiones y alabanzas formen tus peticiones en oración. Formen tus preocupaciones, en oraciones, dejando que Dios conozca tus preocupaciones antes de que te des cuenta, un sentido de la totalidad de Dios, de que todo se une o Dios lo usa para tu bien, vendrá y te calmará. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. Eso indica una cosa súper interesante, que cuando tenemos temor, producto de las circunstancias o adversidades o las frustraciones, eso va a desarrollarse o va a llegar a un resultado que se llama preocupación, afán o estrés. Y es tan increíble que la Biblia dice que eso llega a ocupar el centro de tu vida. Es decir, llegas a depender de eso. Y básicamente cuando dependes de eso a través de tus pensamientos y tus emociones, en ese sentido no estás actuando desde la fe, sino desde la preocupación, desde el temor, desde la duda, desde el enojo, desde la ira y no desde la fe. Por tanto, los resultados no van a ser resultados de fe y eso no nos va a agradar a ninguno de nosotros. Entonces lo que aquí dice la Biblia es, mira, las preocupaciones son reales, lo que tienes que hacer es que a través de hablar o pedirle a Dios y alabar a Dios, esas preocupaciones se pueden transformar en oraciones. Porque el mismo tiempo que inviertes en preocuparte, también puedes invertir en que esa preocupación se convierta en una oración. Es decir, Señor, estoy preocupado por mi hijo. Ayúdame a poder entenderle, guiarle, ayudarle. ¿Ves? Ya convertiste esa preocupación en una oración. ¿Y eso qué significa? Al hacer eso,
el resultado es la paz de Dios. Es decir, ¿cuál es la paz de Dios? Es un sentido de totalidad de quién es Dios, y que entiendo de que Dios todo lo usa para bien, y que esa totalidad va a venir y me va a calmar. Porque básicamente la preocupación es que mi espíritu está inquieto, no tiene paz, posiblemente no estoy viendo la salida, no sé qué hacer. Entonces, es maravilloso lo que sucede. Y cuando eso pasa, Cristo desplaza eso de tu vida y viene a ocupar el lugar que tiene, que es el centro. Entonces, nosotros tenemos que, desde la fe en Dios, ¿cómo sería? Desde la fe de que Dios es mi escudo, desde la fe que Dios es mi protector, voy a trabajar mis miedos, voy a enfrentar mis miedos, desde esa posición. Y desde esa posición voy a administrar las preocupaciones de tal manera que Cristo siga siendo el centro de mi vida. Y ahora, como Dios ha iniciado la conversación, Dios quiere irse hacia lo profundo y el corazón del asunto, porque Dios sabe lo que le está pasando a Abraham, pero quiere iniciar una conversación con una promesa de protección, de que el temor se vaya, de que lo va a bendecir mucho. Y entonces Abraham abre su corazón a Dios y le responde de la siguiente manera. Abraham le contestó: Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Básicamente, Dios quería llegar a este momento. Y Dios sabe cómo guiarnos y va a tratar nuestras frustraciones, nuestros anhelos más profundos, porque muchas veces hay anhelos en nuestro corazón que las bendiciones físicas o materiales que Dios nos pueda dar no van a cambiar esa frustración. Y Dios tiene que trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón porque nos ama. Y entonces lo que Abraham está diciendo: mira, Señor, o sea, primero ya tengo mucho porque me has dado mucho. Pero ¿de qué sirve todo si no tengo un descendiente? A lo mejor Abraham pensaba que Lot lo podía heredar, pero Lot ya está muy lejos. Y Dios le prometió tierra, descendencia, no sabía cómo le iba a dar descendencia, posiblemente pensaba que en Lot podía haber una especie de descendencia si lo adoptaba, o que si adoptaba un hijo. Posiblemente Abraham pues no tenía idea de cómo Dios iba a hacerlo, entonces tenía estas posibilidades. Y nosotros tenemos que comprender que ya Abraham se ha movido por fe, le ha creído a Dios, ha dejado su tierra, su pueblo, se ha movido a Canaán, ha estado viviendo en carpas, se ha movido en toda la tierra que Dios le ha prometido, se ha arrepentido, ha crecido, y son 10 años de que Dios le ha prometido eso y él ha caminado en fe, y está desilusionado, está molesto, está triste. Y pues, ¿de qué me va a servir? ¿Qué me vas a dar si yo no tengo hijos? Entonces, no me va a alegrar mucho que me bendigas más en lo económico, porque no tengo aquello que es más importante que lo económico. Y hay cosas que tú y yo debemos entender que cuando no las tenemos nos frustran, nos desilusionan, y muchas veces no son cosas materiales. Es el anhelo de una buena relación, es el anhelo de una relación sana, es el anhelo de un logro que no tiene que ver con lo físico generalmente. Entonces, lo interesante es que Dios propone la conversación para que Abraham
abra su corazón. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, yo quiero animarte en esto a que puedas hablar con Dios de lo que te frustra, de lo que te desilusiona, de lo que ahí está, ese anhelo con una relación, con la vida que no se ha dado y que necesitas tratarlo con Dios. Porque necesitas escuchar la respuesta de Dios con respecto a eso en tu vida. Entonces, háblalo de forma permanente con Dios, porque Dios sabe lo que te pasa, sabe lo que pensamos, los anhelos que tenemos y que nos frustra cuando nos suceden. Dios sabe, dice la Biblia que Dios sabe todo acerca de nosotros. Pero lo que Dios quiere es que se lo contemos a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos aconseja que debemos ser íntimos con Dios. Entonces, cuando tú tienes una relación de intimidad con alguien, tú le cuentas a esa persona, porque tú confías en esa persona. Entonces, cuando nosotros le contamos nuestras intimidades a Dios, nuestras frustraciones, lo que nos desilusiona, estamos demostrando una confianza en Él, una necesidad de Él. Y también sucede que cuando le expresamos a Dios nuestras frustraciones, nuestros anhelos, Dios va a sanarnos, Dios nos va a consolar, Dios nos va a dar esperanza con respecto a aquellas situaciones que humanamente son imposibles de que sucedan, a menos que Dios intervenga. Entonces, habrán hablado de su frustración y Dios quería llegar al asunto porque Dios quiere llevarlo a un nivel de fe mucho mayor que el que ya tiene. Y dice la Biblia en el verso 4 y 5 lo siguiente: pero Dios le aseguró. Nos debe fascinar los peros de Dios. Siempre que Dios dice un pero, es que Dios va a cambiarlo todo. Entonces, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar tus descendientes. Es maravilloso lo que Dios hace, porque como hablamos, estamos hablando, hablar con Dios es determinante e importante en nuestras vidas. Pero escuchar a Dios es mucho más importante que hablarle a Dios, porque su voz lo cambia todo, su respuesta lo cambia todo, revive nuestro corazón, nos llena de alegría. Aquí tenemos el padre de la fe, está frustrado, está enojado, está molesto, se lo expresa a Dios y Dios le responde sobre su descendencia. Aquí va a un mayor nivel de revelación. Dios le había hablado de su descendencia, no le había dicho hasta este momento que iba a tener un hijo propio. Y en este momento tiene 85 años el hombre. Y esto es súper interesante. Y Dios le habla de su propio hijo. Yo no sé cuántas veces o cuánto tiempo Abraham estuvo ya frustrado con el asunto. Puede ser meses, puede ser años, y estaba ahí con el asunto, ¿verdad? Yo le creí a Dios, me moví de Ur, vine hasta acá, estuve en Egipto, luego me arrepentí, he hecho por fe, he actuado en fe, y son 10 años y no está sucediendo ciertas cosas, y no sé realmente cómo iba a tener descendencia. Entonces, Dios le habla de un hijo propio. Y es interesante porque hablar con Dios suele cambiar nuestras perspectivas, nuestras posibilidades. Porque para que Dios te hable, o para que escuches a Dios, primero tienes que preguntarle o hablarle. No puedes obtener una respuesta a una pregunta que no haces. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable sin hablarle. Y la esencia de una conversación es una plática. Entonces nosotros tenemos que hablar con Dios, preguntarle a Dios para que nos responda. Y aquí vemos que Abraham mucho tiempo estuvo dentro de su carpa, frustrado, molesto, incómodo. Y Dios le habla.
Y lo que hace Dios básicamente es hacer algo importante. Una vez que le dice, vas a tener un hijo, eso cambió todo en Abraham. O sea, fue un revivir, un rejuvenecerse. Y Dios hace algo importante. Y le dice, ven, salgamos afuera. Y es interesante que lo hace, le ha hablado en una visión. Posiblemente Abraham ya se despertó. Y ahora Dios le está hablando y le dice, vámonos para afuera. Y aquí hay algo importante que tienes que entender, y es cuando hay un cambio de perspectiva y un cambio de lugar, hay una forma diferente de mirar las circunstancias y las cosas. Abraham ha estado mirando la frustración, Abraham ha estado mirando la carpa, la limitación, su edad, pero Dios hace algo y quiero que cambie de perspectiva, entonces lo voy a sacar de ese lugar y de esa manera de ver a una manera de ver diferente. Entonces ahí un buen consejo es importante que en ciertos momentos de tu vida y en ciertas circunstancias, ándate a otro lugar, ándate a otra ciudad o sal de tu casa y vas a poder ver las cosas de manera distinta. Dios te va a poder hacer entender cosas desde otro ángulo. Y lo saca afuera y es interesante, recuerda, no hay alumbrado público. O sea, básicamente en ese tiempo no hay luz y se puede ver las estrellas en la mejor perspectiva posible. Cuando hay oscuridad o estás en un lugar oscuro o lejos del alumbrado de la civilización y hay un cielo estrellado, es increíblemente maravilloso. Y Dios le dice, mira las estrellas. De plano, la vista es espectacular. Primero ya Dios me está hablando, le he dicho mis frustraciones y ahora me dice que voy a tener un hijo, mi corazón está latiendo, he vuelto a vivir y encima me pone un cuadro de las cosas y me dice, mira, cuenta si puedes. Primero, cuando pasa eso, tú te sobrecoges ante la inmensidad de la creación de Dios. Admiras eso y Dios te dice, así va a ser tu descendencia. Y eso es increíble. Y Dios le está diciendo, mira, quiero que empieces a ver desde la fe, desde lo que yo te digo, desde lo que yo te prometo, vas a empezar a actuar y a vivir. Y hay que entender que las respuestas de Dios lo cambian todo. Entonces, quiero animarte a que tú puedas ver cuál es la cajita en la que has estado metido por mucho tiempo. ¿Cuál es la visión de 2 metros? La visión de carpa que estás teniendo, situación económica, personal, relacional, familiar. ¿Cuál es la visión que tienes? Porque tú necesitas hablar con Dios. Necesitas que Dios te saque de esa carpa de 2 metros, de esa visión de techo que no da para más y te haga tener una visión de Él con respecto a esa frustración en tu vida, con respecto a esa carga, esa lucha en tu vida, para que tú tengas la visión de que lo que es imposible para ti es posible para Él, para que empieces a actuar desde ahí. Y la clave es escuchar a Dios. La clave es que Dios nos hable sobre la situación. Dios quería hablarle a Abraham de eso. Entonces empezó la conversación con una promesa y ahí Abraham abrió su corazón y Dios le guió a ver desde la fe. Yo te llamé, tú me hiciste caso y yo te he ido revelando. Vámonos rápidamente para ir terminando al verso 6 y 7. Dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Alguien dijo que la fe es la convicción firme que nos lleva a aceptar como realidad lo que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Esto es bien interesante. La fe es la convicción firme que nos lleva a aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Esto es lo que acaba de pasar con Abraham. Abraham lo que está haciendo es esto, ok.
Dios me lo está diciendo, yo le creo que lo va a hacer y voy a vivir a partir de esa realidad. O sea, desde esa realidad, desde la fe voy a vivir desde hoy en adelante. Voy a tener un hijo, Dios lo ha dicho, yo le creo y así me voy a conducir, confiando en lo que Dios dice. Y en ese momento, cuando responde con fe, a Abraham se le concede una nueva posición y una nueva condición. Y cuando nosotros respondemos con fe, por ejemplo, respondemos con fe al llamado a la salvación por la fe en Cristo, se nos concede una condición y una posición. La condición de que somos justos delante de Dios y la posición de ser hijos de Dios. Y eso es súper interesante porque se nos concede justicia a través de Cristo. Mira lo que dice en otras versiones del verso 6 que me parece espectacular. Entonces Abraham creyó, afirmó, confió, se apoyó, se mantuvo firme en el Señor y Dios lo consideró, es decir, le atribuyó esa fe como justicia. Y justicia es hacer bien con respecto a Dios y a los hombres. Otra versión dice, Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Básicamente lo que la Biblia está diciendo es que a Abraham se le dio justicia por la fe que tuvo. Se le acreditó justicia. Básicamente, lo que estamos hablando es de que la Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, y que básicamente nosotros ante Dios estamos en números rojos. Y que cuando creemos en Jesús, se nos acredita justicia. En pocas palabras, lo que está diciendo es Dios, su vida está en números rojos, pero como ha creído en Cristo por la fe, ahora lo declaro justo, ya no está en números rojos. Entonces ya nuestra condición cambia, así como nuestra posición. Y por eso Dios, por la fe que Abraham le tuvo a Dios cuando Dios le prometió tener un hijo, Dios le concedió justicia. En pocas palabras, la justicia que Dios le dio a Abraham por la fe no dependió de sus acciones, sino de la confianza depositada en Dios. Es decir, nosotros somos salvos por la fe en Dios. Y cuando depositamos nuestra fe en Dios por la obra de Jesús, se nos concede justicia. No porque hayamos hecho algo bueno, porque la justicia se da cuando te comportas como a la altura de Dios, y eso no se puede. Entonces se nos concede justicia y somos salvos. Aquí vemos que Dios le concede una nueva posición a Abraham, lo hace justo, y básicamente justicia es la relación correcta entre el hombre y Dios. Es el ajuste de la conducta al modelo de Dios. Es decir, básicamente se está portando como quiero que se porte. Por parte de Dios es conceder esa relación. O sea, Dios hace justo a una persona que confía en Él, que pone su fe en Él. No por lo que ha hecho, porque no ha hecho nada, únicamente ha decidido creerle y no le toma en cuenta sus pecados o su iniquidad. Por eso la Biblia dice que somos salvos por la fe en Cristo. Entonces, la palabra creer aquí es una actividad continua, es decir, dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Básicamente esa palabra creer sería también creyó y siguió creyendo en el tiempo y a través del tiempo. Entonces, continuó descansando en el Señor y si nos damos cuenta, Abraham no pronunció una palabra. No dijo amén, no dijo aleluya, no vemos que dijo nada. La cuestión es que Dios sabe todo y Dios sabía que Abraham le creyó. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos dice algo, nos emocionamos, tenemos nuestras frases cristianas. Y no hablo de no decirlas, sino que debemos entender que debemos creerle a Dios, no solo en ese momento, no solamente emocionalmente, sino
que vamos a continuar creyendo en Él en el tiempo. Y vamos a vivir desde la fe a partir de ese momento en todas las áreas de nuestra vida, en medio de las circunstancias que vengan a lo largo de nuestra vida. Por eso hablamos de vivir desde la fe. Y mira lo que dice la Biblia acerca de Abraham. En Romanos 4 dice, él es nuestro ejemplo y padre de la fe, Abraham, porque en presencia de Dios creyó que Dios puede resucitar a los muertos y llamar a la existencia a cosas que ni siquiera existen todavía. Sí, que iba a tener un hijo. Contra todo pronóstico, cuando parecía desesperado, Abraham creyó en la promesa y esperó que Dios la cumpliera. Tomó a Dios por su palabra. Ok, dame un segundo. Tomó a Dios en su palabra y como resultado se convirtió en el padre de muchas naciones. La declaración de Dios sobre él se hizo realidad. Tus descendientes eran tantos que es imposible de contar. A pesar de tener casi 100 años, cuando se hizo la promesa de tener un hijo, su fe era tan fuerte que no podía ser socavada por el hecho de que él y Sara eran incapaces de concebir un hijo. Nunca dejó de creer en la promesa de Dios porque se hizo fuerte en su fe de tener un hijo y porque era poderoso en la fe y estaba convencido de que Dios tenía todo el poder necesario para cumplir sus promesas. Abraham glorificó a Dios. Como vemos acá, Abraham toma la decisión de vivir desde la fe. Y eso le permitió crecer, eso le permitió avanzar a pesar de las circunstancias, confiando en que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Para nosotros vivir desde la fe es lo que necesitamos. Desde la fe tenemos que mirar, desde la fe tenemos que actuar frente al pasado. Dios me ha perdonado, Dios me ha justificado, Dios me sana, soy libre en Él. Desde la fe debemos mirar y actuar en nuestro presente. Confío en Dios mi Salvador, Él está conmigo, es mi ayudador, es mi escudo, es quien me anima, es quien me da el triunfo. Desde la fe debemos mirar y caminar el futuro desde hoy. Esto también pasará. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene planes de bienestar. Esta prueba, Dios me ayudará y me ha ayudado a superarlo porque sé que estaré eternamente con Dios. Desde la fe tengo un lenguaje. Hablo en la confianza en Dios. Hablo de que para Dios nada es imposible. Desde la fe tenemos que administrar nuestras emociones. Dios nos dio las emociones para tenerlas, no para que nos tengan. Desde la fe nos tenemos que relacionar con los demás. Dios dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Dios me dice que honre a mis padres y me promete que si lo hago me va a bendecir. Amo a mis hijos y les doy ejemplo de vida en Cristo y les instruyo en la verdad. Me comprometo a buscar a Dios y responsabilizarme de mis hijos en lugar de excusarme. Amo a mi esposo, amo a mi esposa desde la fe. Desde la fe entendemos qué realmente es el amor. No desde la cultura, no desde el pasado, no desde mi dolor, desde la fe, desde lo que Dios me dice. Desde la fe vivo mi economía. Todo es de Dios. Aprendo a ser administrador de Dios fiel. Trabajo duro porque trabajar de forma excelente es una manera de adorar a Dios. Soy agradecido con Dios, le honro con mis diezmos y ofrendas porque creo que la obra de Dios debe extenderse. La iglesia debe extenderse. La iglesia debe predicar el evangelio y para eso necesitan recursos económicos. Le enseño a mis hijos que trabajar y administrar sabiamente el recurso económico es honrar a Dios. Y Dios me da recurso económico porque me ama. Y básicamente me ha dado recurso económico para que me sirva, no para servirle a Él, porque hay un único amo que tenemos en el cielo y es Dios. Entonces, somos generosos con el necesitado, abrimos nuestra mano. Es decir, desde la fe tenemos que vivir. Desde la fe aprendemos a ser ricos en buenas obras. Desde la fe.
¿Desde dónde estás viviendo? Estamos en una situación adversa, sabemos que no ha terminado, sabemos que las repercusiones económicas durarán algún tiempo, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo estamos superando las crisis? ¿Desde dónde estamos viendo cómo resolver los problemas? ¿Desde la circunstancia o desde la fe? Tenemos la palabra de Dios y nos habla y nos da muchísimos ejemplos de cómo podemos vivir desde la fe. Y hay que entender que tú y yo ya vivimos desde la fe, porque desde el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y decidimos seguirle, hemos sido justificados por Dios. Dios nos ha hecho justos a través de la fe en la obra de Cristo. Es decir, ya no tenemos la condición que teníamos antes, ahora somos hijos de Dios por la fe. Somos santos por la fe, hemos sido justificados por la fe. Y ahora, desde la fe en Dios, desde que soy hijo de Dios, debo vivir. No puedo vivir desde lo que me pasó, desde lo que me sucede o desde lo que tengo miedo de que suceda o no suceda, sino desde la fe. Y en ese sentido, cuando nosotros vivimos desde la fe, entonces vamos a poder amar a Dios, adorar a Dios y a ser más que vencedores. Quiero animarte a que en esta mañana tú puedas tomar una decisión, y es vivir desde la fe, de que vas a abrir tu Biblia, de que vas a leerla, de que vas a meditarla, de que vas a estudiarla, de que vas a orar y de que vas a hablar con Dios, de que vas a escuchar a Dios, y desde la fe vas a tomar tus decisiones con respecto a todo lo que es tu vida, tus relaciones, tu futuro. Y si tú no conoces a Jesucristo, yo quiero animarte a que pongas tu fe en Jesucristo para que a través de esa fe en la obra de Cristo tú seas hecho hijo de Dios, tú seas justificado por Dios, tus pecados sean perdonados. Y que a partir de esa decisión tú puedas vivir en fe. Vamos a orar. Quiero hacer dos oraciones sencillas. Una, oremos como iglesia y oremos con las personas que están tomando la decisión de seguir a Jesucristo. Amén. Así que cierren sus ojos donde están, vamos a orar. Señor, en esta mañana primero quiero darte las gracias por abrir mis ojos, abrir mi entendimiento. Señor, como iglesia quiero pedirte que me perdones. Yo quiero en esta mañana aprender a hablar contigo cada día más. Quiero escucharte. Dame entendimiento de tu palabra. Quiero leer tu palabra desde la fe. Quiero vivir tu verdad desde la fe. Quiero seguirte desde la fe que me ha hecho hijo tuyo, la fe en Cristo Jesús. Te entrego todas mis cargas, todas mis frustraciones, todas mis necesidades, porque sé que tú me cuidas, sé que tú me amas, sé que tú me guías, sé que tú me restauras. Sé que en ti tengo una esperanza y un futuro. Y también, Señor, en esta mañana quiero pedirte que perdones mis pecados. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mis pecados para que me fueran perdonados. Creo que resucitaste, que estás vivo, y pongo mi fe en ti. Tomo la decisión de creer en ti y de seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos amigos, queridas amigas, querida iglesia. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que nos vemos todos los domingos a las 6 de la tarde y también los domingos de forma presencial
a las 9 y a las 11 de la mañana. Les amamos un resto. Dios les bendiga. Tengan una buena y grandiosa semana.